conversar llegaba al corazón y él lo escuchaba en esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Sagrero, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su claridad, daban al corazón una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Mas cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su caridad. Al denunciar miró la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo no conoce a ese Jesús que ama al pecador. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y ama al pecador. Dios les bendiga, amados hermanos y amadas hermanas de la iglesia de El Shaddai y de la iglesia de Puerta de Sion. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a dirigir unas alabanzas, vamos a entonar esta alabanza que se titula Junto a la cruz, do Jesús murió. Es el himno 55 de los himnarios nuevos, y de los himnarios anteriores es el 223 de la iglesia. Junto a la cruz, do Jesús murió. Gloria a Dios, aleluya. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do salud pedí, que a mis maldades se perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades se perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades se perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de
A su nombre la gloria al Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Hay una siguiente alabanza que habla sobre la vida del Señor Jesucristo. Y Él tenía un propósito aquí en esta tierra antes de que viniera, y Jesús lo cumplió. Esta alabanza se titula Sufrió agonía. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay una alabanza especial que me gusta mucho. Se titula El Sacrificio. Es el coro número 52 de los himnarios nuevos. Está en los primeros. Número 52, El Sacrificio. En su letra dice: es una prueba de su amor que hoy podemos obtener gracias al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Con
Gracias al Señor Jesucristo, Él hizo la parte difícil. Ahora nosotros lo podemos obtener la salvación fácilmente. Solamente debemos poner de nuestra parte. Les saludo con el amor de Dios, el amor de Cristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde que Dios nos brinda nuevamente. En esta tarde, hermanos, dejen que les comparto la primera palabra en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por la bendición de nuestro Padre Celestial y la bendición que nos da nuevamente estar en comunión los unos con los otros a través de este audio. Bien, hermanos, vamos a estar abriendo la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 23, versículo número 34. Dice así la bendita palabra de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien, hermanos, pues en la actualidad a veces hacemos cosas que a nosotros nos parece bien, ¿verdad? Andando en el camino de Dios, pero realmente conoce Dios nuestros pensamientos y la profundidad de nuestro corazón. Él está a la diestra del Padre intercediendo en este tiempo todavía por cada uno de sus hijos, por cada uno de su pueblo del Señor. Bien, hermanos, pues quiero compartirles esta pequeña palabra, hermanos, en esta tarde. En este tiempo, hermano, en ese tiempo lo que quería la gente es acabar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. No les importaba todo lo que había hecho nuestro Señor Jesús en ese tiempo, hermanos. Los milagros que había hecho, las sanidades que había hecho, hermanos. Resucitaba muertos, a los paralíticos los hacía caminar, a los ciegos los hacía ver, hermanos. Echaba fuera demonios, hermanos. ¿Hasta dónde llegaba la maldad de la gente, de aquellas personas que en su momento lo seguían, hermanos? Que en su momento andaban con Él, ahí tras Él, hermanos, día con día, viendo todos los milagros que Él hacía.
La gente lo atacaba, le decía que lo crucificaran, hermanos, en ese tiempo, sin saber a quién estaban haciendo el daño, hermanos, sin saber a quiénes ellos estaban matando, hermanos. No sabían que era Dios, ¿verdad? O tal vez sí lo sabían, pero estaban cegados por la maldad. Estaban sus ojos cerrados, hermanos. Había tanta maldad, tanto coraje en su corazón, y eso era guiado, hermanos, por esos líderes religiosos, ¿verdad? Que como todos ya sabemos eran los fariseos, los publicanos, hermanos. Vemos la maldad de cada uno de ellos, hermanos. Y nos ponemos a pensar nosotros, ahorita en la actualidad, cuánta gente no se burla, hermanos, todavía cuando le dice uno que es hermano. ¿Eres hermano? Te dicen sí, para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Hermano de quién? Todavía te dicen. ¿Eres hermano del diablo? Te dicen, hermano, que Cristo lo reprenda. Vemos hasta dónde llega tanta maldad, hermanos, en los corazones de aquellas personas, hermanos, que no conocen de la palabra del Señor, que no conocen al Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque el Señor nos ha rescatado, hermanos, nos ha redimido, hermanos, nos ha sacado a la luz, hermanos. Dios nos ha perdonado, hermanos, y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos, por esa bendición que Él nos da, hermanos. Después de todo, hermanos, después de todos los milagros que había hecho el Señor, cómo se alegraban, ¿verdad? Cómo se alegraban aquellos líderes religiosos, la gente, al verlo ahí crucificado, hermanos. Cómo se alegraba la gente, cómo se ensañaba en gritarle, hermanos, cómo se ensañaron con él estos soldados romanos también, hermanos, que lo escupieron, hermanos, lo azotaron, lo golpearon, hermanos, y luego todavía le pusieron una corona de espinas, hermanos, y todavía lo clavaron ahí en la cruz, hermanos. Pero vemos, hermanos, la misericordia de nuestro Dios, que es tan grande, hermanos, que es tan grande ahí, hermanos, en esa cruz. Él estaba mostrando, hermanos, la misericordia de cómo es Dios para con nosotros, hermanos. Él es un Dios bueno hasta este día, hermanos, que Él nos brinda. Él es bueno, hermanos, a pesar, hermanos, de que nosotros no sabemos lo que hacemos, hermanos. Pensamos que sabemos lo que estamos haciendo bien las cosas, pero en realidad, en la profundidad de nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, no sabemos lo que hacemos. Y allí está el Señor Jesucristo, hermanos, intercediendo. Está intercediendo, hermanos, por cada uno de nosotros, hermanos. Se preocupa, hermanos, el Señor por el perdón de cada uno de nosotros, hermanos. Cuando le fallamos en algo que Él quiere de parte de nosotros, se preocupa. Él está intercediendo ahí a la diestra del Padre, preocupado por el perdón, hermanos, de cada uno de nosotros, por el perdón de aquellos que no creen en Él, hermanos, por aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo, que lo ven como un enemigo, hermanos, todavía en sus vidas. Cuando el Señor tomó nuestro lugar ahí en la cruz, hermanos, por ti y por mí, Él tomó ese lugar que me pertenecía a mí. Él lo tomó, hermano, hermana, ahí en la cruz del Calvario. Hermano de Puerta de Sion, de la iglesia del Shaddai, hagamos una pequeña reflexión, hermanos, de que todavía el Señor Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. Porque como dice la primera palabra, esta palabra que pues Dios pone, ¿verdad?, en su corazón del siervo de Dios, para que yo la pueda dar, hermanos, que Él nos perdone, que Él nos perdone, hermanos, porque realmente no sabemos lo que hacemos. Aparentemente pensamos nosotros que estamos haciendo bien las cosas, pero realmente no, hermanos, porque nos puede suceder como en aquel tiempo aquella gente que lo siguió, y esa misma gente le decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Le decían en aquel tiempo, hermanos: salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo.
Veamos hasta dónde llega, hermanos, la maldad de la gente. Ahorita en la actualidad, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente se burla de los cristianos todavía, hermanos. Porque han de decir, ¿dónde está su Dios? No que Dios los cubre, no que Dios los protege, no que Dios los guarda. Y esa es una verdad, que Dios nos guarda, hermanos, aunque ellos no lo quieran ver así, aunque se burlen de nosotros todavía, aunque se burlen de ti, hermano, hermana, aunque se burlen de ti, joven, que eres un cristiano. El Señor está intercediendo por aquellas personas también. Él pidió perdón, hermanos, por aquellos malhechores que estaban en la cruz también, que también lo atacaban, que también blasfemaban contra Él. Por aquellos romanos que se burlaban, hermanos, por aquellos soldados romanos que se burlaron de Él. Hermanos, en esta tarde es lo que Dios pone en nuestras vidas. Vemos ahí la misericordia y el amor de Dios por cada uno de nosotros, hermanos. En esa angustia que Él estaba, hermanos, se preocupaba por el perdón de cada uno de nosotros. Y Él nos dejó un gran ejemplo, hermanos, como dice en el mandamiento, ¿verdad? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, hermanos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, el Señor está a la diestra del Padre, todavía sigue intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos, diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, hermanos, hermanas, todavía nos está perdonando de nuestra mala mente, nuestros malos pensamientos, porque no sabemos lo que hacemos, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. La segunda palabra la podemos encontrar en Lucas, capítulo 23, versos 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí encontramos, hermanos, la segunda palabra que pronunciara nuestro Señor Jesucristo en sus últimos momentos aquí en la tierra. Al estar colgado en esa cruz, pudo expresar esa palabra con promesa para todo aquel que cree. Y es una palabra hermosa que nos dice también a nosotros, nos da esa seguridad, hermanos, esa certeza de que existe un lugar hermoso, de que existe un paraíso. Un paraíso, hermanos, pues es aquel donde hay paz. El paraíso es donde se puede disfrutar de la presencia de Dios, como lo hacían Adán y Eva cuando ellos estaban en el paraíso. Ellos podían disfrutar de la presencia de Dios, de que Dios hablara con ellos, de que Dios se paseara entre ellos. Entonces, hermanos, nosotros de ahí podemos basarnos y entender y tomarnos de la palabra de Dios en poder decir que después de esta vida, hermanos, hay un lugar hermoso donde podemos disfrutar de paz, donde podemos disfrutar continuamente de la presencia de Dios. Pero hay una condición, hermanos, para poder estar en ese lugar precioso que es el paraíso. Es un lugar, ¿verdad?, hermoso, pero dice la palabra de Dios aquí en los versículos que leímos, que aquel malhechor
pues se arrepintió, ¿verdad? Reconoció al Señor Jesús como el Rey de Reyes, como el Rey de su vida, ¿verdad? Pudo entregarle ahí, no lo dice exactamente la palabra, pero podemos ver, ¿verdad? En esas palabras que ese malhechor expresó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pudo reconocer que el Señor Jesús verdaderamente era el Rey de Reyes. Seguramente en días pasados él pudo oír de la entrada del Señor Jesús y pudo escuchar a la gente que decían que el Señor Jesús era el Rey. Entonces, en ese momento, aunque se encontraba en esa condición, e igual que el Señor Jesús, él pudo reconocer que él merecía estar ahí por lo que él había hecho, por su pecado que él había cometido. No sabemos cuál, pero seguramente había hecho algo malo, por eso estaba ahí también al lado del Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba, hermanos, en esa condición, porque en ese momento el Señor cargaba sobre su vida el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. El Señor realmente no merecía estar ahí, pero lo hizo al estar ahí para llevar el castigo de todos nosotros. Al igual, hermanos, podemos darnos cuenta de esos malhechores que estaban ahí al lado del Señor Jesús. Uno dice que no reconoció. Él le injuriaba al Señor Jesús. Le decía: si tú eres el Cristo, si eres quien dices, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero no lo hizo con humildad, no reconoció, no dijo: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvanos. Como muchas ocasiones anteriores la gente lo reconocía: si eres el Hijo de Dios, ayúdame, ten misericordia de mí. Y el Señor lo hacía. El Señor tenía misericordia de las personas. Pero en esa ocasión, pues este malhechor, uno de los que estaban al lado del Señor Jesús, pues lo hacía, ¿verdad?, para injuriarle, ¿verdad? Y diciéndole: si realmente eres Dios, pues ayúdanos y sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero el otro malhechor, ¿verdad?, con toda seguridad, pudo reconocer al Señor Jesús, ¿verdad? Y él dijo: nosotros merecemos estar aquí por lo que hicimos, pero él ningún mal ha hecho. Él no merece estar aquí. Entonces le dice estas palabras, ¿verdad?, de que se acuerde de él cuando venga en su reino. Es ahí donde él reconoce al Señor Jesús. Y por consecuencia, pues el Señor le da esa promesa maravillosa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa maravillosa. Ya fuera ese mismo día, hermanos, o otro día, como otra gente puede expresar que no está diciendo que ese mismo día o va a ser después. Lo que sí, hermanos, es seguro, es esa promesa de que hay un paraíso. Y ese lugar, hermanos, es para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que reconoce al Señor Jesús en su vida, para todo aquel que reconoce que necesita al Señor Jesús en su vida. Recordemos, hermanos, que Él es el único camino al Padre. Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, hermanos, podemos nosotros reconocer y alentarnos, hermanos, con estas palabras. Nosotros ya hemos reconocido al Señor Jesús en nuestra vida. Reconocemos y le damos gracias por todo lo que Él hizo en esa cruz, hermanos, por cada uno de nosotros. Ahí llevó nuestros pecados, ahí llevó nuestra maldad. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros, hermanos? Seguir creyendo, seguirnos tomando de las promesas de Dios para cada uno de nosotros que podemos encontrar en la palabra. No solamente esta promesa, hermanos, de estar un día con el Señor en el paraíso disfrutando de su presencia. Hay muchas promesas, hermanos, en la palabra de Dios para nuestra vida, pero tenemos que
creer, reconocer al Señor Jesús en nuestra vida, reconocer quién es Él, darle, hermanos, nuestra vida, nuestro corazón, dejar que Él gobierne nuestra vida. Qué hermosa, hermanos, esta palabra realmente. Afirmémonos cada día en el Señor, tomémonos cada día de las hermosas promesas del Señor que tenemos para cada uno de nosotros aquí en la palabra. Yo invito a todos aquellos que están escuchando estas palabras, que si no han tomado su decisión de entregarle su vida al Señor Jesús, háganlo. Realmente hay promesas maravillosas para el Señor. Un día podremos disfrutar de hermosa paz. Podremos disfrutar de la presencia del Señor en nuestra vida. Después de que terminemos en esta tierra, hermanos, un día va a llegar. Ya sea que la muerte venga, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿estaremos preparados? ¿Estamos preparados, hermanos, para cuando llegue ese momento de dejar esta tierra, de dejar este cuerpo y ir a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? De ir a ese lugar hermoso que el Señor ha prometido, al paraíso. ¿Está preparado usted, hermano? Yo espero que sí. ¿Está preparado usted, amigo, persona que me está escuchando? ¿Está preparado? Hay un lugar hermoso, un lugar donde podemos disfrutar de la paz que tanto anhelamos. Yo le invito a que reciba al Señor Jesús, le reconozca en su vida y deje que Él tome el control en todas las cosas en su vida. Amén. El Señor les bendiga. La paz de Dios, amados hermanos. Voy a dar lectura al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 25, 26 y 27, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María, la madre de Jesús, había guardado en su corazón por más de 30 años la profecía que se cumplía en la cruz del Calvario al pie de la letra. La profecía anunciada por el sacerdote Simeón en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Dice así: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. La hora del Señor Jesús de entregar su vida por redención de pecados y salvación de la humanidad había llegado. El Señor Jesús, en su condición humana, nos impacta dándonos un claro ejemplo acerca del cuidado que debemos de tener hacia nuestra familia. Como hijos de Dios, amados hermanos, hemos aprendido a servirle aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las adversidades, de la prueba, de la lucha. Nos mantenemos firmes, hermanos, prestando atención y sirviendo a todo aquel que lo necesita, hermanos. Ciertamente, el Señor Jesús cumplía con su ministerio, porque fue obediente hasta la cruz del Calvario. Se ocupaba de la salvación de la humanidad, intercediendo aún, hermanos, en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles, hermanos. El Señor Jesús seguía intercediendo por el pecado de la humanidad, por todos aquellos que le habían llevado a la muerte, a la cruz del Calvario, que lo habían traicionado, que lo habían dudado de él, hermanos. Aún así el Señor Jesús estaba intercediendo por ellos para salvación. Y sin más, hermanos, estaba ahí al lado derecho y al lado izquierdo de él dos malhechores, y sin embargo uno de ellos se arrepiente
Y el Señor Jesús toma cuidado de él, le pone atención, y cuando se arrepiente, este malhechor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso por su arrepentimiento. El Señor Jesús tuvo cuidado de todos aquellos a quienes él amaba, pero nunca descuidó a su madre. Viendo a María hundida en el dolor, tiene cuidado de ella y de su discípulo, a quien también amaba y le acompañó hasta el último momento. Y hablaba por tercera ocasión el Señor Jesús y decía: mujer, he ahí tu hijo. Y no iba a estar más en la tierra como su hijo, pero le hacía ver que no iba a quedar sola, desamparada. Le proveía un hijo sustituto, un hijo adoptivo, y de la misma manera hizo a su discípulo, a quien él amaba tanto. Le cedió su lugar, le cedió a su madre, dejándola bajo su responsabilidad y bajo su cuidado. Amados hermanos, no descuidemos esta gran responsabilidad que tenemos nosotros. Dios nos ha dado bajo nuestro cuidado una familia. Tenemos ese gran ejemplo del Señor Jesús de honrar a nuestra familia, aunque las circunstancias sean demasiado difíciles. Démosle atención, démosle tiempo a nuestra familia, démosle amor a nuestra familia, démosle cuidado a nuestra familia, hermanos, a nuestros padres, al esposo, a la esposa, a los hijos. Tomemos, hermanos, en cuenta ese gran ejemplo del Señor Jesucristo. Aún en medio de la cruz, aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias difíciles, nos dejó este gran ejemplo, hermanos. Como hijo fue obediente, como Dios tiene cuidado de nosotros, tengamos cuidado de nuestra familia, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esta es la tercera palabra del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en abundancia, hermanos. Hermanos, Dios los bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra que la Biblia marca que el Señor Jesús expresa en la cruz del Calvario. Una palabra, hermanos, de grande significado como todas las demás. Porque ahí, en ese momento, Él como verdadero hombre, en su naturaleza humana, estaba sintiendo el desamparo. Se sentía desprotegido de Dios, porque en ese preciso instante todo el pecado de la humanidad, tanto en ese tiempo presente como todo el futuro hasta hoy donde estamos y lo que ha de continuar más, el pecado estaba siendo cargado sobre sus hombros, sobre su cuerpo. Por ello es que Él expresaba como verdadero humano: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo único que separa al hombre, al ser humano de Dios, es el pecado. Dice la Biblia que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es lo único que puede separarnos ante Dios. Fue lo que de inicio, después de que Dios terminó la creación, cuando el ser humano les da la orden de parte de Dios para que
gobierne sobre todas las cosas creadas, Dios le había dicho que no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hiciera iba a morir. Lo único que separa al ser humano de Dios es el pecado, que es la desobediencia ante Él. Por ello es que el Señor Jesús no estaba siendo desobediente ahí en la cruz del Calvario, no, sino que en la obediencia al Padre, a lo cual había sido enviado con la naturaleza divina, donde fue formado aquel pequeño dentro del vientre de María por obra y gracia de Dios a través del Espíritu Santo, para que tomase forma humana. Dice el apóstol: Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne para poder en la naturaleza humana ofreciese un solo sacrificio ante Dios, para que hubiese entrada al cielo en toda aquella persona que le reconociese que su sacrificio tendría validez para la gloria de nuestro Dios. Ciertamente, aquel niño que había nacido y que se le había anunciado proféticamente a toda la humanidad, y que había en ese momento sido dicho a aquellos magos que habían indagado acerca de todo este acontecimiento, en donde iba a nacer el Hijo de Dios. Y fueron y llevaron oro, incienso y mirra, y hubo un grande canto en las alturas. Dice la Biblia que hubo un grande gozo en los ángeles, gloria a Dios en las alturas, y paz y buena voluntad para con todos los hombres sobre la tierra. ¿Quién iba a imaginar que ese niño que había nacido un poco más adelante, a los 33 años y algunos meses, iba él a morir en una cruz, pagando el precio del pecado por toda la humanidad? Dice la Biblia que antes de que llegase este momento de que él fuera crucificado y ofrecido como un sacrificio ante Dios por toda la humanidad, era de edad de 30 años, dice la Biblia, cuando Jesús empezó a anunciar a toda la humanidad en ese tiempo: ha llegado el Evangelio a vosotros, arrepentíos y creer en él. Llegaba la esperanza, la palabra poderosa, llegaba la manifestación de Dios para toda la humanidad, y sin embargo empezó él a darle las buenas nuevas de salvación. Pero aún en su naturaleza humana y divina, en la que él estaba sobre la tierra, tenía la facultad, dice la Biblia, de poder perdonar pecados sin aún pagar el precio en la cruz en su naturaleza humana. El único que tiene autoridad para perdonar los pecados es Dios, y Jesucristo, como verdadero Dios manifestado en naturaleza humana, él la tenía y la tiene para la gloria de su nombre. Dice la Biblia que Juan pudo verle y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, que borra, que perdona, que limpia el pecado del mundo en todo ser humano. Juan le reconocía como verdadero Dios y como verdadero hombre. Por ello es que en su naturaleza divina él pudo perdonar pecados aún antes de llegar en su naturaleza humana a la cruz del Calvario. Dice la Sagrada Escritura que en aquella ocasión, cuando le llevaron a aquel paralítico, que lo bajaron entre 4 hombres por el techo
de una casa. Y una vez que lo vio y le dijo, a ti te digo, levántate. Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Y la gente se quedaba asombrada y decía, ¿quién es este que tiene autoridad o dice que puede perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? Dios manifestado en hombre a través de Jesucristo, perdonando pecados aún sin llegar a la cruz del Calvario, porque Él es Dios, Él es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso es que aquel hombre, más que su sanidad física, su perdón espiritual, y pudo sentir el perdón de Dios a través de Jesús. No hay hombre sobre la tierra que pueda perdonar los pecados a otro hombre. Si usted o yo escuchamos a alguien que dice, no te preocupes, no pasa nada, lo que hiciste no va más allá, va a quedar en el olvido, o no es necesario que le pidas perdón a Dios, no le creamos. El único que tiene la autoridad para hacerlo es el Señor Jesucristo, a través del Padre, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros debemos de acercarnos a Dios y poder creer que Él fue el que pagó el precio por todos nosotros. Él es el único que tiene la autoridad para perdonarnos, para limpiarnos. Aquellos dos hombres que estaban allá en aquel lugar buscando de Dios, uno decía, Dios, yo ayuno, yo doy limosna, yo hago muchas obras, y se sentía muy tranquilo. Pero el otro decía, golpeándose en su pecho, ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. Solamente el perdón de Dios a través de Jesús puede ser otorgado hacia el ser humano si se humilla y reconoce que al que ofendió es a Dios a través de su pecado. Por ello es que no hay ninguna obra, ninguna justificación que pueda limpiarnos, que pueda perdonarnos, solamente el arrepentimiento delante de Dios a través del perdón de Jesucristo, nuestro Salvador. Por ello es que dice el salmista, oh Jehová, si llevas cuentas de mis pecados, ¿quién podrá sostenerse? Mas en ti hay perdón. El Señor Jesús tiene perdón para perdonar los pecados. No los acumulemos, no los guardemos. No esperemos un día, otro día, o una semana, o 2 semanas, o un mes, o mucho tiempo acumulando el pecado para acercarnos a Él y que lo limpie. No, todos los días debemos de pedirle perdón al Padre en el nombre del Señor Jesús, para que nuestros pecados sean perdonados, para que podamos ser hechos hijos de Dios y seguir en su camino. Él ahí estaba cargando todo el pecado. Por ello es que se sentía desamparado en su naturaleza humana, porque estaba cargando el odio, el rencor, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia, el orgullo, la mentira, el robo, el adulterio, la fornicación. Allí él estaba cargando todas las borracheras, los vicios, los homicidios. Ahí él estaba cargando la lujuria, la lascivia. Ahí él estaba cargando el homosexualismo, el lesbianismo. Ahí él estaba cargando los pleitos, los celos. Ahí él, sobre su cuerpo, estaba llevando toda la amargura, toda la idolatría, toda la hechicería, todo aquello que es falso testimonio, todo aquello que realmente daña la vida del ser humano. Pero también cargó toda la enfermedad y todo el dolor. Cargó el cáncer, el SIDA, cargó la enfermedad de los pulmones, de los oídos, de la nariz, de la garganta, el azúcar, la presión. Cargó en él toda la enfermedad del ser humano sobre su cuerpo, para que ustedes y yo podamos ser libres
primeramente de todo perdón de pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y por su llaga somos nosotros curados para la gloria de su nombre. Por ello es que, hermanos, familias, amigos que hoy escuchan esta palabra, creamos que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que tiene la autoridad ante el Padre para pagar el precio del pecado por todo aquel que se arrepienta, como nosotros hemos aceptado a Cristo dentro de nuestro corazón y hubo un arrepentimiento delante de nuestro Dios y fue aceptado ese arrepentimiento y somos llamados, hechos hijos de Dios. Por ello es que decimos, acerquémonos cada día a Dios, porque no hay justo, ni aun uno, pero el justo por la fe vivirá. Cristo perdona, Cristo salva, Cristo sana para la gloria de su nombre. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes, mis amados hermanos. En esta hora vamos a dar la quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y abrimos nuestra Biblia en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 28 y 29. La palabra de Dios dice esto: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. La palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo al final de esa crucifixión fue: tengo sed. Como dice la escritura en los salmos, que le dieron de comer hiel. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir, tuvo que padecer todo esto para que se cumpliese lo que está escrito de Él desde antes. El Señor Jesucristo hoy en día sigue llenando cada corazón, sigue dando de esa fuente de agua viva. En aquellos momentos Él dijo: tengo sed, pero como lo dice la palabra, para que se cumpliese lo que ya estaba escrito de Él, para que se cumpliese todo aquello que Él había de hacer. Más adelante podemos ver en la mujer samaritana cómo el Señor le dice, dame de beber. Y le responde la mujer, dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice: porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría ríos de agua viva. El Señor Jesucristo hoy en día sigue ofreciendo esa agua viva, sigue dando a beber de esa agua viva espiritual, para que aquel que nazca nunca más vuelva a tener sed. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos ofrece esa agua viva, esa agua que nos va a llevar a la vida eterna. Nosotros como creyentes hoy en día debemos de tener consciente ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros obtengamos esa agua viva, esa salvación eterna que el Señor nos ha ofrecido. Todo ello tuvo que acontecer como el Padre le había encomendado a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo hoy en día a nosotros de igual manera nos ha encomendado algo, nos ha dicho algo: que vayamos y anunciemos el Evangelio a toda criatura. Señor Jesucristo, cuando estuvo en esa cruz del Calvario, pagó por todos nuestros pecados, pagó por cada uno de nuestros pecados, y nosotros debemos, como hijos suyos, una vez más, nosotros entregarle nuestra vida a su servicio, para que así Él, su muerte no haya sido en vano, para que Él sea glorificado juntamente con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, una de sus últimas palabras fue: tengo sed. El Señor tenía sed en ese momento de angustia. El Señor tenía sed en ese momento. Y hoy en día el mundo está tan perdido que tiene sed. Tal vez no se ha dado cuenta, pero el mundo tiene sed
tiene sed de esa justicia, tiene sed de tener a alguien que los liberte, que los levante y que los fortalezca. Hoy en día el mundo está tan perdido, tan confundido, que no sabe, ya no se acuerda de quién murió por ellos en la cruz del Calvario. Hoy en este día nosotros conmemoramos una vez más esa crucifixión, esa muerte y esa resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Esa resurrección que nos dio para vida eterna, esa salvación que nos sigue ofreciendo y esa sangre preciosa que sigue comprando y que sigue lavando a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra, aquel que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque el Hijo de Dios no vino a traer condenación, sino vino a traer salvación. Salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que busca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento tuvo sed y nadie le ofreció agua, sino aquellos varones que estaban ahí custodiándolo y le dieron a beber vinagre con una esponja y un hisopo, se lo acercaron a la boca. Nuestro Señor Jesucristo hoy en día sigue hablando a cada uno de nosotros, aquellos que no han conocido el poder de nuestro Dios, aquellos que no han conocido el poder de esa cruz, el poder de esa sangre preciosa que ha sido vertida en la cruz del Calvario. Nuestro Señor murió, pero como dice la Escritura, al tercer día resucitó para darnos vida y traernos con ello la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo hoy sigue viviendo, hoy vive y hoy reina por siempre. Él nos ha dado esa vida eterna, Él nos ha ofrecido esa salvación eterna, pero la decisión es nuestra. La decisión es nuestra en tomar esa salvación. Hoy en día mucha gente ya no busca de Dios, ya no quiere saber de Dios, pero nuestro Dios sigue hablando, sigue llamando a aquellos que quieran creer, aquellos que quieran obedecer, aquellos que quieren escuchar lo que dice el Espíritu. Hoy en día ya no se habla de salvación. Hoy en día hay mucha gente que ya no cree en esa salvación. Pero mire hermano, que yo le digo que hoy en este día y en este momento todavía nuestro Señor Jesucristo sigue dando esa salvación eterna, sigue ofreciendo esa salvación eterna. Y el Señor te dice hoy en día otra vez, ven a beber de mí, que yo te daré esa agua para que nunca tengas sed jamás. El Señor Jesucristo hoy te ofrece esa vida eterna una vez más y te dice, yo te daré esa agua para que saltes a vida eterna. Hoy en día el Señor Jesucristo sigue lavando y comprando a cada uno de los que quieren creer en Él. Y yo te digo, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo, tal vez en ese momento de angustia, en ese momento en donde Él ya estaba casi a punto de morir, nuestro Señor tuvo sed, pero Él tuvo sed para que se cumpliese la Escritura. Y hoy en día nosotros te venimos ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo con esos ríos de agua viva, con esa salvación que Él te ofrece. Él te ofrece hoy una salvación y te dice, ven a beber, hijo mío, de estos ríos de agua viva. Ven a tu Salvador, porque dice que nadie viene al Padre si no es por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él sigue ofreciéndote esa salvación eterna. No te tardes, hermano, en venir a sus pies, que Él te recibe con los brazos abiertos. Él nunca te rechaza, Él nunca te va a rechazar. Solamente créele a Él. Bendito sea su santo nombre. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por esa salvación que nos ha ofrecido, por esa vida eterna que nos ha dado el Hijo de Dios, porque vino a traernos salvación, porque vino a traernos libertad. Bendito es su nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya.
Les saludo con la paz de Dios a cada uno de ustedes, a los del templo de Puerta de Sión y a los del templo de El Shaddai. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y asimismo les invito para que abramos nuestra Biblia en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, en donde el Señor Jesucristo hace mención de la sexta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 19, versículo 30 del libro de San Juan, y dice de esta manera: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros sabemos cuál fue el propósito de Jesús aquí en la tierra. Sabemos que Jesús vino a la tierra para darnos la salvación. Pero nos vamos a enfocar solamente en estas dos palabras: consumado es. La sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz se registra aquí en el Evangelio de Juan 19:30. Cuando hizo mención de esas dos palabras, ya todo había acontecido, había sucedido. Su propósito en la tierra ya estaba cumplida. Para rescatarte a ti, pelear por ti. Qué momento más sublime. Había una tristeza en el universo, un silencio majestuoso, cuando Jesús había demostrado que es el Hijo del Hombre, aunque los suyos lo ignoraron. Él sabía que lo había conseguido, su meta había sido cumplida, sus propósitos alcanzados, había dado muestra de obediencia a su Padre amado. Pero ciertamente, su cuerpo lastimado y lacerado, su cuerpo destruido por los azotes y clavos que traspasan su cuerpo, se desangraba. Y en sus momentos de soledad, él estaba muy satisfecho. Había cumplido con la voluntad de su Padre. En el versículo 28 del libro de Juan, capítulo 19, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero también hay que entender que le pasaron la esponja por los labios, lo sintió, mas no lo probó. No tomó ni tan solo un trago, y luego de sentir ese sabor del vinagre, refiere la palabra más significativa: consumado es. En otras palabras, todo se cumplió. Dos palabras, solamente dos palabras. Nunca dos palabras habían tenido tanto significado como estas. Nunca una frase tan corta había tenido un sentido tan profundo como esta. Esta es una declaración de victoria. La obra de Jesús salvifica. Estaba sellada. El mundo perdido ahora tiene oportunidad de salvación. Jesús obedeció al Padre. Jesús obedeció al Padre. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, ahí nos dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Consumado es la declaración de la derrota del mal. Ya la vida ha triunfado sobre la muerte.
Ya la esperanza ha triunfado sobre el dolor. Ya la justicia ha triunfado sobre el pecado. Ya Dios ha triunfado sobre el adversario y sus huestes del mal. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Lo que el Señor Jesús hizo es acercarnos a Dios, acercarnos. Es como que si nos pusiera un puente. Él ya hizo la parte difícil. Ahora es nuestro deber proseguir esto. Nada más debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero en un sentido más profundo. Consumado es, significa que ya no hay abismo. El grito de Jesús desde la cruz, le dice al mundo que el abismo que creó el pecado entre Dios y el ser humano ya no existe. Ahora hay un punto de contacto entre la divinidad y el género humano. La cruz es el puente. La cruz es el puente que lleva al ser humano hasta la presencia de Dios. La cruz de Jesús ha revelado la justicia divina y ahora es posible ser salvo por gracia. La salvación es, pues, don divino, regalo de vida para todo aquel que cree. Recordemos que Jesús dijo cuando celebró la Pascua con sus discípulos, Él hizo la siguiente promesa. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 29, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: bebed de esta copa todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Entonces, por lo tanto, ¿bebió o no bebió? El Señor Jesús no bebió. Entonces, con la sexta palabra, consumado es, no hace referencia que consumió el vinagre, sino que, en otras palabras, todo se cumplió. Todo se cumplió. Por lo tanto, el Señor Jesús cumplió con lo que venía a hacer a este mundo, para que nosotros tuviéramos la salvación, como lo menciona en 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para con nosotros, fuésemos hecho justicia de Dios en él. Aquí dice que debemos reconciliarnos con Dios. Entonces, el punto es que el Señor Jesucristo dejó un puente para que nosotros tuviéramos la salvación más fácil. Dios hizo todo esto por amor a nosotros. Y así, amados hermanos y hermanas, les invito para que nos reconciliemos con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén.
Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Nuevamente, hermanos, la séptima palabra que dijo nuestro Señor Jesús, ya cuando se había acabado todo, faltaba esta palabra que el Señor Jesús iba a decir en ese lugar donde ya estaba crucificado, donde ya había pasado todo lo que tenía que pasar. Entonces el Señor en esta palabra nos dice así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta fue la última palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en aquella cruz de madero, en ese lugar. Ya se había cumplido la profecía. Por medio de Él, Él tenía que nacer y morir por amor a nosotros. Pero aquí nos enseña nuestro Señor Jesucristo algo muy maravilloso, hermanos. Es que realmente cuando uno muere, el cuerpo es el que se queda. El espíritu se va a quien lo dio, porque claramente aquí nos enseña y nos dice que cuando le dice a este hombre, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo que en ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. El Señor Jesús dice aquí que Él, cuando le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dicho esto, expiró, murió, se acabó, entregó su espíritu a Dios. Pero nos damos cuenta que en ese mismo día también dice que iba a estar en el paraíso con el Padre. Es la confianza que tenía nuestro Señor Jesucristo, que a quien le entregaba su espíritu, que era a nuestro Dios. Era una confianza que le tenía de amor a nuestro Dios, a nuestro Padre. Gracias a Él que se cumplió esta escritura, se cumplió esta palabra, y de ahí entendemos y aprendemos y entendemos que el espíritu, una vez que sale de nosotros, se va a nuestro Dios. El espíritu no muere, se va con nuestro Dios. Esa es la confianza que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, como Él tuvo esta confianza con nuestro Dios. Él sabía que iba a resucitar al tercer día para que se cumpliera la escritura, para que ahora sí se pudiera hacer, que nosotros pudiéramos tener esta bendición de nuestro Dios, que si morimos en esta tierra, que si aquí expiramos, como dice su palabra, sabemos que nuestro espíritu irá al cielo inmediatamente, como nuestro Señor Jesucristo nos muestra. El cuerpo es el que se va a quedar aquí, pero dice que también que resucitaremos. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Tenía que suceder así, hermanos. El Señor Jesús dice, con gran voz clamó. Cuando Él clamó con esta voz, sabía que su espíritu iba a estar otra vez de donde había salido, de donde el Padre, ¿verdad?, lo había mandado a la tierra para que se cumpliera esa escritura por amor a nosotros. Por amor a nosotros, hermanos. Dice que cuando se rompió el velo, ahí es donde ya no estamos separados de nuestro Dios. Hay reconciliación entre Dios y nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Así como un día entró la muerte por un hombre, así también por un hombre entra la resurrección. Eso es lo que hoy nos dice la palabra de nuestro Dios, que no temamos, que tengamos la confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, que vamos a estar bien, que nuestro espíritu va a ir al cielo, porque nuestro espíritu no se queda aquí, se queda el cuerpo, pero vamos a resucitar, vamos a la resurrección que el Señor Jesús nos habla. El Señor sabía que Él iba a resucitar al tercer día. Al tercer día Él estaba confiado en nuestro Dios, en el Padre. Así nosotros debemos de estar confiados en ese amor tan grande de nuestro Dios, que Él cuidará de nosotros hasta el último de nuestros días aquí en la tierra. Y aún allá Él seguirá cuidando de nosotros, estará con nosotros, como el Señor Jesús nos muestra con su palabra, con su amor. Ese amor que tiene nuestro Padre hacia nosotros al dar a su Hijo único, el único heredero. Ese Hijo lo dio, tuvo que padecer, tuvo que morir, tuvo que pasar en esta situación tan difícil el Señor Jesús, pero ahí estaba el Padre, ahí estaba el Padre al lado de Él, viéndolo, ayudándolo en todo momento para que se pudiera cumplir la palabra de nuestro Dios por amor a nosotros. Nosotros somos muy privilegiados, somos muy amados de parte de nuestro Dios. Él nos ama tanto, hermanos. Estemos tranquilos, estemos contentos, no tengamos miedo a nada lo que el hombre nos pueda hacer o nos pueda decir. Estemos confiando en nuestro Dios, en nuestro Padre. Ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo por medio de como el que nos lleva al Padre, el que intercede por nosotros. Así va a ser, hermanos. Estemos confiando en nuestro Dios, que nuestra confianza esté en nuestro Padre Celestial, en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él llegaremos, que un día podamos decir también, como lo dijo Él, que encomendamos nuestro espíritu a nuestro Dios, que va a regresar de quien nos los dio, que es el Padre. El Padre nos dio la vida, a Él solo le pertenece. Qué grande amor tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Estemos contentos, no estemos afligidos. En este día se cumplió la palabra. Hace más de 2000 años el Señor vino y cumplió su palabra, y el Padre está con nosotros. El Espíritu Santo sigue ahí con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por cada uno de nosotros para el día de la resurrección. Dios está con nosotros, hermanos. Él nos ama tanto, pero pongamos nuestra confianza en Él. No perdamos la vista, no perdamos el camino, sigamos caminando, sigamos luchando, perseverando, sigamos creciendo espiritualmente, porque nuestra confianza está en Dios. Dios está con nosotros. Él nos ama tanto, así como ama a su Hijo, así como lo amó, así como estuvo con Él, así como lo protegió, así está con nosotros. Tal vez pasamos de situaciones difíciles, pero ahí está nuestro Padre Celestial, ahí está con nosotros. Él estaba ahí cuando nuestro Señor Jesucristo estaba pasando todas estas cosas. El Padre ahí estaba, al lado de Él. Así está con nosotros, hermanos. No nos aflijamos más, estemos contentos porque estamos con nuestro Dios. Dios está con nosotros. No hay nada de qué temer. Nuestra confianza está en nuestro Dios, que es el creador de todas las cosas. Es el creador de nuestra vida.
Él es el creador de la tierra, de todo el universo. No hay de nada de qué temer, hermanos. El Señor les bendiga. Amén. Amén, hermanos, qué hermosas palabras hemos escuchado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor por esta alabanza y por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Yo les invito ahí donde están a hacer una oración juntamente conmigo. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, estamos, Señor, delante de tu hermosa presencia, para darte gracias, Señor, por tu misericordia, para darte gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor, tú has estado con nosotros. Te damos gracias, bendito Salvador. Aleluya por la alabanza, Señor, que hemos podido dar, Señor, para ti en este día. Gracias, Señor, por cada palabra, Señor, que hemos escuchado, porque a través de cada una de ellas, Señor, tú hablas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, para poder vivir, Señor, como tú nos enseñaste, para poder vivir, Señor, maravilloso, una vida de acuerdo a tu palabra, Señor, que no solamente seamos oidores olvidadizos, Señor, de lo que tú hablas día con día en nuestra vida. Lo importante, Señor, y lo que tú quieres es que nosotros podamos vivirlo, Señor, diariamente en nuestra vida. Qué hermoso, Señor, es poder saber, Señor, que hasta el último momento de tu vida, Señor, tú expresaste esas hermosas palabras de perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ayúdanos, Señor, de la misma manera poder perdonar nosotros, Señor, a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, maravilloso, para poder perdonar, Señor, y amar, Señor, a nuestros semejantes. Amar, Señor, de esa manera que tú amaste, Señor, de una manera incondicional. Ayúdanos, Señor maravilloso, para poder vivir cada día de nuestra vida, Señor, lo más que podamos, Señor, apegados a tu voluntad. Hacer un esfuerzo, Señor, en nuestra vida, esforzarnos cada día, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu palabra. En esta hora, Señor, te pedimos perdón primeramente a ti si te hemos ofendido, si te hemos fallado. Señor, perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos también, Señor, a pedir perdón a aquellos que ofendemos, Señor, diariamente, con nuestra manera de ser, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, Señor. Quizá ofendemos, Señor, sin darnos cuenta. Ayúdanos, Señor, a poder pedir perdón, Señor, también nosotros, a aquellos, Señor, que ofendemos. Perdónanos, Señor, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, Señor maravilloso, y ayúdanos, Señor, a estar listos, a estar preparados, Señor, para poder un día, Señor, tener un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor maravilloso. En cada palabra, Señor, hay un mensaje hermoso, como aquella palabra que le dijiste, Señor, a aquella mujer, a Juan. Ahí, Señor, tú demostraste, Padre, el amor a la familia. Tú te preocupaste, Señor, hasta el último momento por aquella mujer que fuera tu madre, Señor. Ahora también de la misma manera, Señor, nosotros como tus hijos tenemos que preocuparnos, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por aquellos que forman parte de nuestra familia, Señor, por nuestros padres. Ayúdanos, Señor maravilloso, para poder, Señor, como dice tu palabra, honra a tu padre y a tu madre. Podamos llevar a cabo, Señor, tu palabra en nuestra vida, oh Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor Jesús, cada día, Padre Celestial. Te necesitamos de ti.
Con nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, Señor, porque nosotros fallamos, Padre. Pero tú también, Señor, en tu humanidad, porque tú fuiste humano semejante a nosotros, Señor. Y tú con ello nos enseñaste que podemos hacerlo, Señor, porque tú también viniste a esta tierra, Señor, a sufrir, a padecer, Señor. De la misma manera, Señor, maravilloso, aleluya. Quizá a nosotros nos toque en algún momento, Señor, sufrir y padecer por causa tuya, pero ayúdanos, Señor, a sostenernos en ti. Ayúdanos a poder permanecer fieles a ti, Señor, tomados de tu palabra, de tus hermosas promesas, Señor. Algo muy hermoso que nosotros podemos aprender, Señor, a través de los evangelios de tu vida, Señor, es que tú siempre viviste, Señor, tiempo de oración con tu Padre. Ayúdanos, Señor, maravilloso, de la misma manera, Señor, poder nosotros estar cada día en esa comunión contigo, Señor, porque solamente de esa manera es que tú fortaleces nuestra vida. Tú nos das fuerza cada día para seguir adelante, Señor, en medio de todo, oh Dios, aleluya. Cuando recurrimos a ti a través de la oración, podemos ser fortalecidos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poder darte, Señor, tiempo de nuestra vida, a poder darte, Señor, esos momentos en comunión contigo, Señor, donde nuestra vida es fortalecida, Señor. En este momento yo te ruego, Señor, por toda tu iglesia, por la iglesia del Shaddai, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, por cada joven, cada adolescente, cada niño, Señor, están en tus manos, Señor, bendícelos, bendice toda tu iglesia, Señor, bendice, Señor, a nuestro pastor ahí donde él está, Señor, bendice su vida cada día, Señor, maravilloso. Y a cada uno de tus hijos, Señor, que no falte, Padre Celestial, lo necesario en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día en tus palabras. Ayúdanos a confiar en tus promesas, Señor. Bendice a mi hermano Oscar, Señor, y a su iglesia, Señor, Puerta de Sion, a la iglesia que él pastorea. Bendice mis hermanos Puerta de Sion, Señor. Sabemos que somos un cuerpo, que somos una iglesia, Señor, todos lavados con tu sangre preciosa, Señor. Toda tu iglesia, Señor, mundialmente, Padre Celestial, bendícenos ahí, Señor, cada uno donde estamos, Señor, en nuestros hogares. Da paz a nuestra vida, Señor. Da tu bendición preciosa, oh Dios maravilloso. Seguramente, Señor, hoy mucha gente ha escuchado, Señor, tu palabra preciosa. Esa palabra, Señor, maravilloso, pueda dar fruto en la vida, Señor, de cada uno del que la ha escuchado, Dios de misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tu presencia, Señor, maravillosa está en todo lugar. Gracias, Señor maravilloso, bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad para nuestra vida. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque podemos reconocer, Señor, tu soberanía sobre nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora, hermanos, a recitar nuestro salmo del buen pastor, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. La paz de Dios. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su y a la